incorporando a medida que avance el webinar. Me parece que ya hay alguien grabando la sesión, fenomenal. Voy a activar todo esto. Bien, como os decía antes, importante que tengáis los micrófonos cerrados, sobre todo para que no haya ningún tipo de interferencias. Podéis activar la cámara si queréis y lo importante es que las consultas que os vayan surgiendo, dudas, las hagáis a través del chat y están por ahí dos compañeros míos, María Piñas y Jacobo Molina, a los que les agradezco su ayuda, que estarán pendientes de ir ya resolviendo algunas de esas dudas que sean más generales y también de aquellos problemas técnicos que nos puedan ir surgiendo. Aquesta de corredor de llibres la puc posar en el compte aquell que vam ficar de fotos pendents de rebre? Por favor, os ruego que apaguéis o desactivéis los micros. Es importante. Aquesta com que puja 12.000 euros i trobarem. Jacobo, no sé si tú puedes ir desactivando micros con tu papel de organizador. Sí, estoy en ello, Mara. Vale, muy bien. Pues venga, si consigo pasar de pantalla, empezamos. Muy bien, este webinar, el webinar de hoy, baja un poquito más al detalle de dos de nuestros manuales que tienen que ver con la evaluación de la sostenibilidad en edificios, que son el manual de vivienda y el manual de nueva construcción. A lo largo de las semanas pasadas hemos tenido una serie de webinars que eran pues, de contenido pues, más general, de los principios de BREEAM. Digamos que esa parte hoy nos la vamos a saltar, vamos a focalizar el webinar en aclarar un poquito de forma general los alcances tanto del manual de vivienda como del de nueva construcción. Hace un par de semanas mi compañera María Paz Sangiago ya hizo un webinar específico orientado al esquema de nueva construcción de urbanismo, y la semana que viene tendremos el otro webinar orientado a edificios en uso, el esquema que nosotros le llamamos BREEAM en uso. Y también la semana que viene tendremos otro webinar específico para aquellos que tengáis la intención de continuar con nosotros, de ser asesores, en el que se os explicarán, bueno, pues todo el proceso para poder ser asesor, y ese webinar lo impartirá mi compañera Patricia Rodríguez. Esto es un poco el contenido que vamos a hablar hoy. Como os decía, no voy a entrar en temas generales de funcionamiento de la metodología, lo que hay detrás de BREEAM, dónde nació y todo eso. Los que no hayáis asistido a los webinars anteriores podéis consultarlos a través de nuestra web. En la sección de formación hay una pestaña específica para webinars y ahí vamos colgando todos los webinars que hemos ido impartiendo en estas jornadas. Pero sí que voy a entrar a explicaros un poquito, muy breve, cómo funciona BREEAM para aquellos que no hayáis asistido, digo, a esos webinars más generales. También os comento que mañana mi compañero Pablo Seoane impartirá otro webinar que tiene también pues, un alcance más general, ¿no? Que va a dar como un barrido más general sobre cómo funciona BREEAM, los fundamentos, de dónde viene, el papel del asesor, etc. La siguiente sección que vamos a abordar es entrar un poco al alcance de los manuales, es decir, qué podemos evaluar con cada uno de estos manuales, con el de nueva construcción y con el de vivienda. Después entraremos un poquito a hablar qué medidas o qué requisitos hay dentro de estos dos manuales, de una forma muy general, fundamentalmente centrándonos en los objetivos que tienen cada uno de los requisitos, porque es verdad que no podemos llegar al detalle de los dos manuales. Estamos hablando que en conjunto evalúan pues, en torno a 100 requisitos, ¿no? O sea, digamos que la formación más en detalle o más técnica sería la formación de asesor propiamente dicha de cada una de las metodologías, de cada uno de los esquemas. Y por último os voy a enseñar muy rápido algunos de los edificios certificados por BREEAM, aquellos que son bueno, pues más singulares o que tienen unas
calificaciones más altas. Como os decía antes, estos son nuestros 4 esquemas de certificación. Urbanismo, podéis consultar el webinar en nuestra web, que ya lo impartimos. El de BREEAM en uso será la semana que viene y hoy nos vamos a centrar en los manuales que certifican edificios, que son el de nueva construcción y el de vivienda. Muy rápido, ¿cómo está estructurado? Por favor, os ruego que cerréis los micros, me despisto un poco. Como decía, la estructura de nuestros manuales es siempre la misma, independiente del esquema. Están organizados en categorías ambientales. Las categorías ambientales, a su vez, están ordenadas en requisitos, que son los que definen un poco las exigencias o las medidas que hay que implementar. Y dentro de esos requisitos nos vamos a encontrar un número determinado de criterios de evaluación que nos detallan un poquito más qué es lo que hay que cumplir para poder conseguir optar a la puntuación de ese requisito. Os traigo a modo de ejemplo cómo se presenta un requisito en nuestros manuales, en estos 2 manuales. Los contenidos son, o las secciones, por decirlo de otra manera, son fundamentalmente las mismas. Siempre vamos a tener en cada uno de los requisitos los puntos disponibles para requisitos, que eso pueden variar. Hay requisitos con los que se pueden conseguir 15 puntos, en otros solo se puede conseguir 1 punto. La siguiente sección es donde se define el objetivo, es decir, esto es quizás lo más importante del requisito, porque es donde pone el foco y nos dice cuáles son los impactos ambientales que se pretenden minimizar con las medidas que están recogidas o las buenas prácticas que están recogidas en el requisito. La otra sección sería la que define los criterios de evaluación, es decir, la exigencia que hay que cumplir para poder otorgar o conseguir esos puntos para cada uno de los requisitos. La otra sección le llamamos notas adicionales y es muy importante porque tienen cuestiones o detallan un poquito más el contenido del requisito o nos van a poner o nos van a definir el alcance del requisito, nos van a definir a qué usuarios del edificio, por ejemplo, es necesario tener en cuenta para valorar ese requisito en concreto. La otra sección sería la de documentación para entregar. En el caso de estos 2 manuales se pueden certificar tanto fase de diseño como la fase de postconstrucción y en función de esas 2 fases de evaluación, pues el propio requisito ya nos indica cuáles son las evidencias, cuáles son las pruebas documentales que tiene que recopilar el asesor para entregar a BREEAM en su informe de evaluación y BREEAM, en base a eso, verificar el cumplimiento de los requisitos y en base a eso conceder o no el certificado. La última sección sería la de información complementaria, que bueno, ahí normalmente hay definiciones que pueden ser muy útiles para entender algunos conceptos que están recogidos en los criterios, puede haber listas de comprobación, de ayuda para el asesor o procedimientos de cálculo, en algún requisito en concreto, BREEAM ya propone algún procedimiento de cálculo para demostrar el cumplimiento del requisito. Como decía, las fases de evaluación, sabéis que en estos manuales, en los manuales que certifican la sostenibilidad de edificios, hay dos fases. Se puede certificar de forma provisional cómo el proyecto recoge o las intenciones para poder llegar a cumplir los requisitos de BREEAM, ¿no? Es una declaración de intenciones, por decirlo de alguna manera, y se basa siempre en la documentación del proyecto y para cerrar el ciclo, digamos, estaría el certificado final, que es lo que corrobora que efectivamente esas intenciones o esas medidas que estaban recogidas en el proyecto se han llevado a cabo. En el caso de estos 2 manuales, no es obligatorio solicitar primero el certificado provisional y después el certificado final. Podríamos ir directamente a solicitar el certificado final. BREEAM no lo recomienda, nosotros recomendamos siempre que primero se tenga en cuenta
las exigencias, las medidas que establece BREEAM en el proyecto, que el proyecto las lleve ya incorporadas de serie y que luego se solicite el certificado final. Como sabéis, digamos que BREEAM categoriza la exigencia en lo que llamamos las categorías ambientales. Y en función de esas categorías ambientales, digamos que los requisitos tienen, digamos, distinto peso. No es lo mismo los requisitos o las exigencias que puede haber en la categoría de energía, que en el caso de BREEAM, digamos que es la categoría que tiene una mejor ponderación ambiental, que tiene un mayor peso, como veis ahí, el 18%, o, por ejemplo, los requisitos que están contenidos en la categoría de salud y bienestar, que sería la siguiente categoría más valorada para BREEAM, ¿no? Que es un 14. Las más valoradas son energía, salud y bienestar y materiales, como podéis ver ahí. Una de las particularidades de BREEAM es que define lo que nosotros le llamamos los requisitos mínimos. Esos requisitos mínimos son obligatorios y lo que buscan es garantizar que se implementen aquellas medidas que se consideran clave en términos de sostenibilidad y que todos los proyectos deberían tener. Estos requisitos varían en función de la calificación que consiga el edificio, es decir, a medida que la calificación crece, como podéis, bueno, que luego os enseñaré para los distintos manuales, digamos que esos requisitos mínimos se van haciendo más exigentes. Digamos que los requisitos mínimos, el objetivo 1, como os decía, es garantizar, digamos que esas exigencias clave o mínimas que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad en edificio, todos los edificios las tengan, pero que además nos va a permitir comparar edificios pues, en España que estén calificados al mismo nivel y sabemos que todos como mínimo han cumplido una serie de requisitos. En el manual nos los podemos encontrar de distintas formas, son de distinto tipo, los podemos encontrar en forma de un punto, o sea que nos exigen que para un determinado requisito, que a lo mejor hay 15 puntos, como mínimo hay que conseguir un punto para una determinada calificación. Nos puede venir en forma de es necesario cumplir un punto concreto o incluso un criterio concreto, en este caso no otorgaría puntos. Y os podéis imaginar un requisito que tiene 15 créditos y nos dice el manual que para ese requisito en concreto por lo menos el criterio X hay que cumplirlo. Y también puede venir en forma de prerequisito. Los prerequisitos en BREEAM no otorgan puntos y es el mínimo para poder conseguir puntos en ese requisito. O sea, digamos que es el punto de partida para poder avanzar en ese requisito es cumplir o demostrar el cumplimiento del prerequisito. Otra de las características de BREEAM, antes hablábamos de las categorías de innovación, perdón, de las categorías ambientales, que son 9, y nos faltaría la 10ª, que es la categoría de innovación. Esta categoría funciona un poco diferente porque digamos que los requisitos de esta categoría no se ponderan, es decir, que valen más, por decirlo de una forma sencilla. BREEAM con esto lo que busca es fomentar la innovación, de alguna manera. Estos criterios o puntos de innovación pueden venir o pueden estar en el manual se pueden representar de dos formas. Están recogidos en el cuerpo del manual, es decir, el manual nos va a exigir para el cumplimiento unos criterios, pero para conseguir el criterio o el nivel ejemplar, pues la exigencia se incrementa bastante. Por ejemplo, un requisito que nos pidan que el número de elementos para poder conseguir un punto es el 50%, pues probablemente el punto de nivel ejemplar o el criterio de nivel ejemplar nos exija el 90 o el 95%. Y luego hay otra posibilidad de conseguir puntos de innovación en BREEAM, que son para aquellas cuestiones que no están recogidas en el manual, que pueden ser un producto novedoso, un material innovador, una buena práctica,
algo que no se haya implementado nunca, con la que podamos demostrar beneficios en todas las patas de la sostenibilidad, y eso, digamos que se hace, digamos que por fuera del manual. Hay que hacer una solicitud a BRIAN para que BRIAN valore si efectivamente se trata de una innovación, y en el caso de que sea así, normalmente este proceso no lo hace BRIAN internamente, sino que convoca a un grupo de expertos en esa cuestión en concreto, o en esa buena práctica, o en esa tecnología, y si los expertos determinan que efectivamente es una innovación, se podrían conceder esos puntos de innovación. Para que os hagáis una idea, en los 10 años que llevamos en España certificando proyectos con BRIAN, realmente solo tenemos una solicitud de innovación aprobada. Hemos tenido algunas solicitudes, muy pocas la verdad, nos gustaría que fuesen más, pero aprobada realmente con la que se hayan concedido puntos para un proyecto, solo ha habido una en estos 10 años. Y por último, en esta parte introductoria, bueno, recordaros cómo funciona BRIAM, ¿no? BRIAM es un sistema o una metodología que se basa en un sistema de puntuación muy sencillo, no hay ninguna herramienta de cálculo compleja por detrás para calcular los puntos están definidos en el manual, las ponderaciones están también definidas en cada uno de los manuales, y simplemente hay que ir sumando los puntos que vayamos consiguiendo para cada una de las categorías, teniendo muy presentes los requisitos mínimos, porque sin esos no conseguiremos la calificación deseada. Esos puntos los sumamos, les aplicamos el filtro de la ponderación ambiental para cada una de las categorías, y con eso conseguimos la puntuación final que nos concede o nos facilita la calificación del edificio, que puede ser desde correcto hasta excepcional. Otra de las características de BRIAN es esa, ¿no? La flexibilidad. Es un certificado flexible que dependiendo un poco de la estrategia del cliente, de las características del edificio, bueno, pues puede quedarse en un correcto, que es, digamos que el punto de partida. Para eso hay que conseguir más de un 30% de los puntos, o para aquellos proyectos que son excepcionales, singulares, que ya nacen con una vocación de ser un referente en términos de sostenibilidad, pues en ese caso estaríamos para excelente en más de un 70% de los puntos, o en excepcional más de un 85% de los puntos. Bien, hasta aquí un poco recordar cómo funciona BRIAN. En el siguiente apartado, en la siguiente sección, vamos a explicar el alcance de los manuales, es decir, qué es lo que podemos evaluar en cada uno de los manuales, tanto en el de nueva construcción como en el de vivienda. Empezamos por el manual de nueva construcción. El manual de nueva construcción lo publicamos en el año 2015 y ¿qué tipologías se podrían evaluar con este manual? Que nueva construcción no significa que se refiera a obra nueva. Se puede evaluar cualquier tipología no doméstica. Luego os explicaré en detalle qué queremos decir con esto de no doméstica. En cuanto a intervenciones, se puede evaluar tanto obra nueva como una rehabilitación, también con condiciones para poder evaluar la rehabilitación. BRIAN define qué intervención mínima hay que hacer en ese edificio. Se pueden evaluar ampliaciones, incluso mixto, obra nueva y parte rehabilitación, etcétera. Pero bueno, esos son ya cuestiones más de detalle en las que no voy a entrar, que se pueden consultar en el manual. Y entre las particularidades que tiene este manual, digamos que la más importante es la que tiene que ver con los edificios núcleo y envolvente, que también os explicaré un poquito. Os decía antes que es un manual que evalúa tipología no doméstica. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de edificios comercio, que los estructuramos. Para nosotros edificios comercios serían pues, un edificio de oficinas, un centro comercial, o edificios industriales, por ejemplo, parques logísticos, naves industriales. Estarían también
edificios públicos de cualquier naturaleza, desde un colegio a un hospital, a un juzgado, edificios que podemos agrupar dentro de instituciones residenciales o multiresidencial, y aquí hablamos de una residencia de estudiantes, una residencia de ancianos, por ejemplo. También puede evaluar edificios pensados para ocio, como un museo, como una biblioteca, como lugares de culto, cines, teatros, etcétera. Y también pues, otro tipo de edificios, como puede ser un centro de transporte, laboratorios, centros de investigación, etcétera. Es decir, es un manual, el de nueva construcción, con el que lo podemos aplicar a muchas tipologías, como veis ahí. Obviamente, lugar igual, en estas notas adicionales que os comentaba al principio, que hay en cada requisito, nos van a ir detallando, bueno, pues qué hay que tener en cuenta en función de la tipología. Fundamentalmente son aspectos que tienen que ver con los usuarios del edificio, es decir, pues si las exigencias son para los usuarios que habitan, ocupan ese lugar de forma permanente, o que si la exigencia, por ejemplo, también en esa exigencia hay que llegar hasta los usuarios, a los visitantes del edificio, por ejemplo. O sea que para cada uno de los requisitos habría que ir viendo qué especificidades, qué cuestiones de forma particular tenemos que tener en cuenta para cada una de estas tipologías. En el ámbito de BRIAM, antes os decía que se pueden hacer fundamentalmente dos tipos de intervenciones, que es obra nueva en este manual y rehabilitación, pero en el ámbito de BRIAM nosotros definimos la rehabilitación siempre y cuando, digamos que esa renovación o esa remodelación va a repercutir de forma importante en el comportamiento del edificio. Y fundamentalmente nos centramos en los elementos del cerramiento, del envolvente y en las instalaciones clave. Es decir, para que un proyecto de rehabilitación se pueda evaluar en el ámbito de este manual, deberá modificarse al menos un elemento del envolvente de la estructura, por ejemplo, la fachada, las carpinterías, la cubierta, y un elemento de aquellas instalaciones consideradas como clave por BRIAM. Esto está obviamente detallado en el manual, que os recuerdo que el manual de nueva construcción está disponible a través de nuestra extranet en nuestra página web. Otra de las particularidades que quería destacar en este webinar es la consideración de edificios núcleo y envolvente. Es decir, aquellos edificios que podemos decir de carácter especulativo, por ejemplo, un centro comercial, ¿no? Que el promotor construye la envolvente y las preinstalaciones, pero deja en manos del inquilino o del operador de cada una de las tiendas o cada uno de los restaurantes el acondicionamiento de los locales. En este caso, BRIAM de alguna manera quiere reconocer el esfuerzo que hace el promotor por implementar medidas de sostenibilidad, medidas recogidas en BRIAM hasta donde puede y de alguna manera, pues eso, como decía, fomentar y reconocer ese esfuerzo. Obviamente, para evaluar este tipo de edificios, bueno, hay que tener en cuenta sobre todo aquellos requisitos que tienen que ver con las instalaciones, que son en los que nos vamos a encontrar pues, notas adicionales que nos van a decir, en el caso de un edificio núcleo envolvente, cómo se tiene que abordar ese requisito. La mayoría de requisitos que hay en BRIAM se tienen que evaluar igualmente, es decir, como si fuese acondicionado, y solo para algunos podemos encontrar algunas, digamos, esa flexibilidad. Esa flexibilidad viene dada en función de la colaboración que pueda haber entre el promotor, por ejemplo, volviendo al ejemplo del centro comercial, y el inquilino que va a ocupar
que va a ocupar ese local. Es decir, los puntos, esta flexibilidad viene dada un poco en relación a los puntos que se pueden conseguir. Es decir, si hay colaboración entre el promotor y el inquilino o si hay un contrato legalmente vinculante que detalle las exigencias BREEAM que tiene que cumplir a la hora de acondicionar el local, en ese caso le podemos otorgar la totalidad de los puntos. Si no es así, que esto es muy frecuente, que el promotor no sepa en una fase temprana quién va a ocupar sus locales, pues en ese caso lo que exige BREEAM es que se haga una guía verde que detalle los requisitos que podría cumplir el inquilino, pero fundamentalmente esa guía se tiene que basar en convencer al inquilino para que lo haga. Es decir, no solo tiene que tener los requisitos que están detallados en el manual, si tiene que informarle de los beneficios que va a conseguir si incorpora esas medidas. En el caso de esos requisitos que se permite esa flexibilidad, que ya digo no son todos, son algunos nada más, pues en ese caso se concederían la mitad de los puntos. En cuanto a los requisitos mínimos que hay en este manual, esta es la tabla de requisitos mínimos. Todas estas cosas que os están contando están detalladas en el manual técnico y como podéis ver aquí, pues como os decía antes, en función de la calificación, pues el número de exigencias o de requisitos mínimos irán aumentando. Por ejemplo, en energía, el requisito que valora la eficiencia energética del edificio, pues para conseguir un excelente como mínimo hay que conseguir 6 puntos y para conseguir un excepcional como mínimo hay que conseguir 10 puntos. Y para correcto, pues tenemos solo 3 requisitos y como decía, a medida que avanzamos en la calificación, las exigencias van avanzando. Normalmente en los manuales tenemos en torno a 10 requisitos, más o menos en función del manual. Y en relación con nueva construcción y en relación con el alcance, pues nada más. Importante recordar que se puede evaluar obra nueva, nos puede variar y también la particularidad de edificios núcleo y envolvente. Entramos ahora en conocer cuál es el alcance del Manual de Vivienda 2020. Mirad, este es un manual que todavía no hemos publicado, que sí que está a disposición de nuestros asesores, pero que no hemos hecho el lanzamiento oficial. Varía bastante con respecto al que tenemos publicado, lo digo por si ya lo habéis consultado en algún momento, y en breve también estará disponible en la extranet. Pero entendíamos que en este webinar, bueno, no tenía sentido hablar de un manual que en breve pues vamos a derogar y que en breve vamos a publicar uno nuevo. Bien, el ámbito del manual de vivienda que aplica residencial privado, ¿no? Podemos decir que el de nueva construcción de alguna manera podría aplicar en algún caso a residencial público, pues residencias de estudiantes, etcétera, y este se circunscribe solo a residencial privado. Aquí podemos evaluar tanto viviendas individuales como múltiples, y dentro de múltiples entrarían pues todas las tipologías que podemos definir como múltiples, desde un edificio en bloque o edificios o viviendas pareadas, adosadas, es decir, aquellas edificaciones que compartan una zona común o zonas comunes o instalaciones comunes. De la misma manera que en el manual de nueva construcción podíamos evaluar tanto obra nueva como rehabilitaciones, pues en este manual lo mismo. Luego veremos que con matices, porque digamos que la definición de rehabilitación varía un poco en función del manual. Y como novedad en esta edición, pues vamos a incluir 2 conceptos nuevos en función de si es obra nueva o rehabilitación
que en obra nueva le llamamos viviendas parcialmente acondicionadas y en rehabilitación núcleo envolvente. Cuando hablamos de parcialmente acondicionadas, si recordáis cuando antes os comentaba que entendíamos nosotros como núcleo y envolvente, esto sería algo similar, no tendría esa flexibilidad, digamos, que no tendría el mismo alcance que en el manual de nueva construcción, digamos que la flexibilidad es menor y que dejamos un poco para aquellos promotores que dejan en algún caso algunos aspectos que tienen que ver con el acondicionamiento en manos del comprador, digamos que ahí es donde ponemos ese punto de flexibilidad. Es decir, en una vivienda parcialmente acondicionada hay que tener en cuenta la envolvente, hay que tener en cuenta las instalaciones comunes del edificio, así como el acondicionamiento de todas las zonas comunes y todas aquellas instalaciones, por supuesto, y que podría quedar en manos del comprador. En algún caso, pues hablamos de acabados interiores, de temas de electrodomésticos, en algún caso monitorización y aquellas instalaciones privativas que no sean, digamos, las exigidas por ley en la mayoría de las normas de habitabilidad que hay en muchas de nuestras comunidades. Digamos que estarían excluidos dentro de esta definición de parcialmente acondicionadas, y esto es importante, aquellos edificios que no se finalicen completamente, pero que de forma estratégica, por parte del promotor, solo lo quieran certificar como parcialmente acondicionadas. En el caso de rehabilitación, como os decía antes, la definición varía un poco o es un poquito más detallada de la que teníamos o la que tenemos para nueva construcción, y para ser considerada una rehabilitación en BREEAM debe rehabilitarse al menos un elemento de la envolvente y la estructura, siempre y cuando ese elemento suponga más del 50% de la superficie, por ejemplo, de la fachada o de las carpinterías, o si se trata de varios elementos que supongan un 25% de superficie del total de la envolvente. En el caso de instalaciones y de diseño o revestimientos o acondicionamientos de zonas comunes, como mínimo se tienen que renovar 2 de las instalaciones claves del edificio, y también aquellos revestimientos que, hablamos de revestimientos de paredes, de techos, que supongan más del 50% del área de esa zona común. Y además, y en cuanto a diseño e instalaciones privativas, pues también, o sea, el límite como mínimo hay que actuar o renovar 2 de las instalaciones y también parte de los revestimientos, así como algunos de los equipamientos. Insisto, esto está súper detallado en los manuales, que aunque no esté disponible ahora, en breve lo podéis consultar. En el caso de rehabilitación también establecemos como 3 tipos o 4 tipos de rehabilitaciones y establecemos el mínimo que tienen que incluir para ser evaluados con este manual. O sea, las rehabilitaciones con cambio de uso y los edificios históricos tienen que actuar sobre estas 3 partes, ¿no? Envolvente, instalaciones y zonas comunes y instalaciones y diseño de zonas privativas. Pero en el caso de rehabilitación, así como en obra nueva, que le llamábamos parcialmente acondicionadas, aquí le llamamos núcleo envolvente, porque es verdad que hay muchas intervenciones que a nivel normativo se permite actuar sobre la envolvente y la estructura y las instalaciones y zonas comunes, y que sea el comprador el que actúe sobre todo, digamos, tanto las instalaciones privativas como los acabados de cada una de las viviendas. En cuanto a los requisitos mínimos, obviamente cada manual su exigencia. En este caso, el manual de vivienda tiene algún requisito mínimo más, un par de ellos más creo que el manual de nueva construcción, pero como veis el planteamiento es exactamente el mismo. A medida que avanzamos en la calificación,
pues los requisitos mínimos pues van aumentando. Tienes aquí, en función de si es obra nueva y rehabilitación, el manual permite una cierta flexibilidad en forma de viviendas parcialmente acondicionadas para obra de vida nueva, que eso va a repercutir en una flexibilidad en el cumplimiento de algunos requisitos, y de igual manera para aquellas intervenciones de rehabilitación que se permite también la tipología o la forma de evaluar que le llamamos núcleo envolvente. Bien, dicho esto, ahora vamos a entrar a ver las categorías y requisitos. Como os decía al principio, el manual de nueva construcción tiene 49 requisitos y el de vivienda 47. O sea, sería imposible en un webinar de estas características entrar en detalle en todos, y además porque eso ya digamos que es la formación específica de los asesores. Entonces voy a intentar hacerlo de una forma pues genérica, porque muchos de los requisitos que hay en los dos manuales son comunes, aunque se aborden de forma diferente o aunque el alcance de la exigencia pueda ser diferente, digamos que los principios que están detrás y los objetivos, que es lo que al final nos mueve, ¿no? Esos objetivos con los que vamos a conseguir minimizar determinados impactos, son los mismos. Pero insisto, podéis consultar en cada uno de los manuales más en detalle cada uno de los criterios. Bien, la categoría de gestión. Los criterios o los requisitos, perdón, que digamos que tienen un borde azul o verde, no sé cómo lo podéis ver vosotros, verde, digamos que son los requisitos que van a ser comunes en los dos manuales, en los dos esquemas. Y luego, en los casos que hay requisitos diferentes o que abordan cuestiones muy diferentes, los he resaltado por manuales, para hablar de ellos un poquito más en particular. Pero insisto, el objetivo es hacerlo de una forma conceptual, genérica y sin entrar demasiado en el detalle. Voy a ver cómo vamos de tiempo. Un poco regular. Vale. Entonces, la categoría de gestión. La categoría de gestión tiene como objetivo mejorar o garantizar una gestión sostenible de todo el ciclo de vida del proceso constructivo. Es decir, tanto durante la fase del proyecto, de redacción del proyecto, como la fase de construcción de la obra, como la fase de ocupación del edificio. Cuando hablamos de la fase de diseño, pues nos referimos a garantizar que haya un proceso de diseño integrado en el que participen desde el inicio todos los agentes intervinientes en el proyecto para garantizar que ese edificio, que se toman decisiones que tienen que ver con que ese edificio al final tiene en cuenta las necesidades del usuario final y se garantiza, digamos, que toda la trazabilidad y todas las medidas de BREEAM se incorporen a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Y esto también tiene mucho que ver con el criterio o el requisito, perdón, de participación de las partes interesadas, ¿no? No cabe duda de que para determinados, en general para todos, pero para determinados proyectos es muy importante hacer ese proceso de consultas a partes interesadas, a usuarios o que vayan, si ya los conocemos, a los que vayan a ocupar ese edificio, o si no, pues a usuarios que ocupen edificios similares. Por ejemplo, cuando diseñamos un hotel o un hospital, pues qué importante la opinión de todos aquellos trabajadores, de los cirujanos, de los médicos, de los equipos de urgencias, que nos van a decir cuáles son sus necesidades operativas y qué mínimos deberían de tener los espacios en los que... Los aspectos de esta categoría tiene que ver o poner foco en la empresa constructora, es decir, define qué medidas puede implementar la empresa constructora para garantizar que todo este proceso se haga de forma respetuosa
no solo en términos de recursos, de consumos de energía, de agua, de contaminación, sino que tiene en cuenta también el aspecto social, es decir, la relación con los vecinos o incluso con los trabajadores, o qué medidas hay para los trabajadores de la obra. Otro criterio importante que también está en los dos manuales, este es una novedad en el manual de vivienda, es el del coste de ciclo de vida. O sea, el objetivo es conseguir hacer un análisis del coste de ciclo de vida de todo el proyecto que nos ayude a diseñar o a prescribir aquellas soluciones que se vayan a comportar mejor a lo largo de toda la vida del edificio, sobre todo en temas de mantenimiento. Y por último, en el manual de vivienda he querido destacar dos requisitos que son nuevos y que tienen mucho que ver con el propietario, ¿no? Con la comunidad de vecinos, con los usuarios del edificio. Es decir, cómo podemos acompañar o cómo puede acompañar el promotor, una vez que entrega las viviendas, a la comunidad y a los usuarios de las viviendas, de qué manera tienen que usar ese edificio, cuáles son las bondades del edificio y qué problemas se puede encontrar a lo largo de un año, ¿no? BLIAN exige que haya un proceso formativo, que haya un proceso de acompañamiento a los propietarios de las viviendas y a la comunidad para que todos aquellos problemas que se puedan encontrar se vayan solventando. Y además hay otro aspecto clave que tiene que ver, que también está en todos los manuales y como novedad en este manual de vivienda, que tiene que ver con la puesta en servicio y el seguimiento de esa puesta en servicio. Es decir, no solo hacer la puesta en servicio de las instalaciones una vez que el edificio finaliza, sino garantizar que esa puesta en servicio se va haciendo de forma estacional o de forma temporal, por ejemplo, a los 6 años, al año, para, una vez más, garantizar que las instalaciones funcionan tal y como se fueron previstas o como fue previsto su diseño por parte de la ingeniería. La categoría de salud y bienestar es la que pone el foco en los ocupantes del edificio, buscando pues eso, la salud, el bienestar y además la seguridad, ¿no? Aquí nos podemos encontrar con requisitos como confort visual, que lo que garantizan al final es que tengamos acceso a iluminación natural, que si trabajamos, por ejemplo, en un edificio de oficinas, no tengamos problemas de deslumbramientos, por ejemplo, con las pantallas con los ordenadores, con las pantallas de visualización de datos, que tengamos acceso a vistas al exterior para poder descansar la vista, valora aspectos como la calidad del aire interior, tan importante y un aspecto en los que estos días se está hablando tanto, y aquí pues nos podemos encontrar medidas que tienen que ver con minimizar o limitar las emisiones de los acabados incorporados al edificio en cuanto a compuestos orgánicos volátiles, que se hagan mediciones para garantizar que efectivamente estamos en un entorno seguro, minimizar las fuentes de contaminación de aire que pueda, externas fundamentalmente, que pueda haber en el edificio. El requisito de confort térmico, al final lo que busca, el objetivo es que se haga un modelado térmico que tenga en cuenta, en función del tipo de edificio, los usuarios que van a trabajar y tenga en cuenta, digamos, los regímenes estacionales, ¿no? Una, los usuarios, porque en función de la actividad, pues iremos vestidos de una manera u otra y al final que funcionen pues independientemente o que se tengan en cuenta las variaciones estacionales. El requisito de eficiencia acústica lo que busca es conseguir, pues eso, que haya unos niveles adecuados de aislamiento acústico. En este caso ya tenemos una normativa en España bastante exigente y aquí BRIAN pues incrementa un poquito más esa exigencia en cuanto a aislamiento a ruido exterior, a ruido de impacto y a ruido aéreo. Y como novedad, en el caso del manual de vivienda, también metemos como nuevo parámetro la emisión
al ruido que puede venir producido por las instalaciones comunes del edificio, por ejemplo, pues, los ascensores o la puerta del garaje o las bajantes, por ejemplo. Otro aspecto que se valora en este requisito, que antes hablábamos de seguridad, bueno, pues garantizar que el acceso al edificio es seguro. Pues hablamos aquí, pues que haya, si hay carriles bici, estamos hablando obviamente en aquellos casos en que son edificios que tienen una parcela, que no se accede directamente desde la calle o desde la acera, pues garantizar pues, que haya un carril bici, que haya un carril para peatones, o en el caso de un centro comercial, por ejemplo, que los camiones de reparto, digamos que tengan unas rutas alternativas a las de los usuarios, a los visitantes del centro comercial, por ejemplo. Y en el caso de vivienda, hay 3 requisitos que son también importantes. Uno de ellos, también en este momento que estamos viviendo de confinamiento, pues que sería perfecto, pues que las viviendas, garantizar que las viviendas tengan un espacio recreativo, ya sea en la propia vivienda o una zona común en la que poder salir al aire, a respirar aire, en forma de terraza, en forma de balcón o un espacio comunitario privado, obviamente, de las viviendas de ese bloque, en el que además también se pueda permitir, pues eso, que haya una sensación de comunidad, de cohesión social. Además, como novedad en este manual, aparece el concepto de seguridad, y es para garantizar no solo que la vivienda incorpore todos aquellos sistemas, instalaciones para evitar el intrusismo, sino que también se diseñe el edificio teniendo en cuenta pues, que no haya zonas en penumbras en la parcela, que el portal esté en una zona, no esté en zonas oscuras, que sea visible desde cualquier parte, etc. Y por último, el requisito de viviendas inteligentes, que tiene que ver con la monitorización, con que los usuarios de las viviendas seamos conscientes, pero no solo monitorización de consumos de eléctricos o de agua, sino también de cuestiones que tienen que ver con la salud y el bienestar, como por ejemplo sensores de CO2 o el nivel de humedad que pueda haber en una cocina o en un baño, por ejemplo. Aquí definimos las viviendas o definimos el grado en función de las cuestiones que se midan, y obviamente eso tiene que estar a disposición del usuario de la vivienda en forma de displays, de dispositivos que sean de fácil uso. La siguiente categoría es la categoría de energía. La categoría de energía tiene como objetivo reducir los niveles de emisión del edificio, no solo lo que tiene que ver con la energía operacional del edificio, que eso está en el requisito de categoría energética, sino con todos aquellos equipamientos, todas aquellas instalaciones que va a haber en el edificio que tenemos que garantizar que sean eficientes. Hablamos de garantizar, por ejemplo, si el edificio una vez más tiene parcela, que la iluminación externa pues cumpla unos mínimos de eficacia luminosa, que tenga sensores para que no funcione cuando no sean, o temporizadores para que no funcione cuando no sea necesario, que se haga en una fase muy temprana del edificio, por ejemplo, un análisis de todas las tecnologías renovables que sean más viables, más aptas, más allá de las que están establecidas por normativa, más aptas, más viables para ese edificio en esa ubicación concreta. También actúa o establece medidas pues, para los ascensores, para las escaleras mecánicas, en general para todos aquellos equipos que van a estar incorporados en el edificio, que van a consumir energía. Por ejemplo, en un edificio de oficinas tenemos que garantizar que los servidores, los PCs tengan una alta calificación energética, o los sistemas que haya incorporados en la cocina, por ejemplo, también, ¿no? O sea, todo aquello que tiene que ver no solo con los consumos operativos, operacionales de energía del edificio, inherentes al edificio,
sino con todos aquellos equipamientos que nos vamos a encontrar o que se van a necesitar en función del edificio, que obviamente en función de las tipologías que veíamos antes serán unos u otros. Y por último destacar en el manual de vivienda que hay un requisito específico que le llamamos espacio de secado, que lo que busca es que se dote a las viviendas en función del tamaño, en función de los dormitorios que tengan, pues un espacio, un tendal, un espacio de secado, ya sea comunitario en la propia vivienda, para, digamos, disminuir el uso de secadoras. La categoría de transporte es la categoría que busca reducir las emisiones derivadas de todos los procesos de movilidad que están vinculados al edificio. Puede tomar forma a través de estos requisitos que veis aquí, fomentando, por ejemplo, que haya una mayor accesibilidad al transporte público, que incrementar las frecuencias de los autobuses, por ejemplo, que esté el edificio ubicado en una zona en la que tengamos proximidad a los servicios. Obviamente, en función del manual, variarán esos servicios, de forma que no tengamos que utilizar el coche privado pues, para ir al supermercado, para ir a un centro de salud, para llevar a los niños al colegio, por ejemplo. Normalmente la exigencia está un poco escalada, o sea, en función de la cercanía de esos servicios, pues a 500 metros o a 1000 es el tope que ponemos, se conseguirán más o menos puntos. Fomentar el uso de transportes alternativos que eviten que cojamos nuestro coche privado, y aquí podemos encontrar un montón de opciones, un montón de propuestas por parte de Brian, desde aparcabicicletas para que los usuarios del edificio tengan a disposición estos equipamientos, instalaciones de recarga eléctrica para vehículos eléctricos en el parking del edificio, etcétera. Otro requisito también muy importante, que también aparece como novedad en este manual de vivienda, ya estaba en el de nueva construcción, es hacer en una fase muy temprana de diseño del edificio un plan de movilidad que tenga en cuenta los patrones de uso de los usuarios que van a utilizar ese edificio, ya sea una vivienda, ya sea un edificio de oficinas. En muchos casos nos tendremos que basar en los patrones, por ejemplo, de usuarios de edificios similares, pero de alguna manera es necesario analizar en una fase temprana las características, los usuarios que van a asistir, van a ir a ese edificio en concreto. Y en el caso del manual de vivienda, también quiero destacar un requisito que a muchos nos vendría muy bien ahora en estas semanas de confinamiento en las que hemos tenido que hacer teletrabajo, que es el requisito oficina en casa. Brian con esto lo que busca es precisamente que en las viviendas se dote un espacio, no tiene por qué ser una habitación específica, un despacho, puede ser un espacio en otra de las habitaciones de la vivienda, pero que tengamos unos mínimos en cuanto a espacio, que tengamos iluminación natural, que tengamos conectividad, es decir, que podamos trabajar, como estamos haciendo ahora, en unas condiciones, bueno, que nos permitan hacerlo adecuadamente. La categoría de agua, el objetivo fundamental es reducir los consumos de agua del edificio. En cuanto al consumo de agua, lo que Brian fomenta y valora en primera instancia es que se actúe sobre la demanda, es decir, vamos primero a especificar, a incorporar al edificio sanitarios de baja hídrica que consuman poco, y solo después podremos incorporar o gestionar, por ejemplo, recogida de pluviales o grises. Es decir, no queremos recoger por recoger pluviales y grises porque a lo mejor no es necesario en función del edificio y en función del número de usuarios del edificio, y con equipamiento de bajas necesidades hídricas, digamos que ya sería suficiente. Un aspecto muy importante, sobre todo en aquellos edificios como pueden ser centros comerciales, oficinas, que ahí están muchas horas inoperativas, sobre todo por la noche, pues incorporar medidas
para garantizar que no haya fugas de agua que no se puedan detectar, ¿no? Sistemas de detección de fugas o sistemas de control en forma de temporizadores, etcétera. Otro de los requisitos que se valoran es, que le llamamos equipos eficientes, tiene que ver con pues, aquellos otros consumos distintos de los que hablábamos antes, que tienen que ver con aparatos sanitarios, por ejemplo, el riego, o por ejemplo, si hay una piscina o un jacuzzi, bueno, pues que tengamos en cuenta qué medidas podemos implementar para garantizar un consumo eficiente de agua. En el caso del riego, en BREEAM, por ejemplo, una de los criterios que se exigen es que sea siempre riego por goteo, no se permiten aspersores y que siempre sea agua recuperada. Y luego, obviamente, la cuestión de la monitorización, que la hemos visto tanto en los requisitos de energía como en el requisito de viviendas inteligentes y ahora aquí en el de consumos de agua, ¿no? Es un aspecto muy importante monitorizar todos los consumos que tenemos en nuestro edificio para tomar conciencia y poder actuar sobre ellos. Si no sabemos lo que gastamos, lo que consumimos, no podremos actuar. La siguiente categoría es la categoría de materiales, que fundamentalmente tiene que ver con la selección y compra de productos y materiales de construcción. Lo podemos abordar de diferentes vías. Por un lado, lo ideal es la realización de un análisis de ciclo de vida del edificio, por ejemplo, que nos permita influir positivamente a la hora de seleccionar o adquirir aquellos materiales, aquellos elementos, digamos, que tengan un menor impacto ambiental. Otro de los requisitos que se valoran en los dos manuales es el de aprovisionamiento responsable, en la que BREEAM valora aquellos productos, aquellos materiales que cuentan un tipo de certificado de estas características, como puede ser el caso del producto madera. Y otras cuestiones que se valoran es que durante la fase de diseño del edificio se tengan en cuenta prescribir aquellos materiales pues, en aquellas zonas en las que vamos a tener mayor impacto, por ejemplo, en un parking, para conseguir evitar la sustitución de materiales a lo largo de la vida útil del edificio. Y en el caso del manual de vivienda, digamos que todavía cobra más importancia esto porque se introducen aspectos que tienen que ver con, además de la durabilidad de los materiales, con la resiliencia de los mismos ante adaptaciones futuras o, por ejemplo, ante la adaptación al cambio climático. Es decir, cómo se van a comportar esos materiales, qué tenemos que tener en cuenta para minimizar, digamos, todos esos impactos que nos pueden venir derivados. Y luego el requisito también que aparece como novedad en el manual de vivienda es el de la eficiencia de los materiales. Se trata que a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones del proyecto en cuanto a materiales se tengan en cuenta como objetivo el minimizar los recursos, el no comprar por comprar, tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de adquirir, valorar que sean materiales con contenido reciclado, etcétera. La siguiente categoría que vamos a abordar es la categoría de residuos, que el objetivo de esta categoría es reducir los residuos tanto durante el proceso de construcción de la obra como durante la ocupación del edificio. O sea que hay una parte del foco, una parte de los requisitos van encadenados precisamente hasta ahí, siempre garantizar que se desvían al vertedero el mínimo de los residuos posible. Durante la ocupación del edificio, pues dotar al edificio de aquellas instalaciones que van a permitir a todos los usuarios del edificio, en función de la tipología del edificio, la exigencia sea diferente, pues que nos vayan a permitir segregar los residuos, que haya esa dotación para poder separar los residuos y poder gestionarlos de forma adecuada. De forma particular, en el requisito de nueva construcción, hay un requisito que tiene que ver con, precisamente, con lo que hablábamos antes de núcleo y envolvente, ¿no? Que estamos si el promotor está construyendo un edificio en el que no conoce al inquilino y aunque lo vaya a condicionar, digamos que
evitemos, por ejemplo, poner moquetas en toda la superficie, que luego el inquilino que lo vaya a alquilar, pues por un tema de imagen corporativa no le guste esa moqueta, la levante y una moqueta que ha estado sin utilizar, por ejemplo, pues la tengamos que enviar a residuos, ¿no? O sea, lo que busca es eso, es dejar superficies de muestra y que luego sea el inquilino el que lo acondicione a su gusto. La categoría del uso, ya solo nos quedan dos, creo que voy fatal de tiempo. La categoría del uso del suelo y ecología es la categoría verde por excelencia de BREEAM y lo que busca fundamentalmente es mejorar la biodiversidad en todas sus manifestaciones, es decir, mejorar la biodiversidad en cuanto digamos que promover que se construya en suelo que previamente ha sido urbanizado, es decir, para no pervertir aquellos suelos, aquellas zonas que nunca se habían urbanizado. BREEAM premia eso. BREEAM premia también o fomenta que se construyan suelos contaminados, por ejemplo, siempre y cuando se haga una descontaminación previa. Serían suelos en los que a priori pues no se construiría. Fomenta que se proteja aquellos elementos relevantes, singulares, que están en el emplazamiento y que digamos que el diseño tenga en cuenta esos elementos para que no tengamos que talar unos árboles pues, que a lo mejor llevan pues, 100 años en esa localización. Y luego además pues, busca mejorar la ecología que ya hay en ese emplazamiento, de qué manera podemos incrementar y mejorar esa biodiversidad y tenerlo en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Y por último estaría la categoría de contaminación, que digamos que aquí están contenidos todos aquellos requisitos que tienen que ver con la contaminación que genera nuestro edificio. Hablamos de minimizar el uso de refrigerantes, minimizar el uso, las emisiones, perdón, de NOx, garantizar o evitar que todas aquellas aguas, dicho de otra manera, que sea el propio emplazamiento el que recoja todas las aguas de forma, por medios sostenibles obviamente, de forma que derivemos al alcantarillado público o a cursos naturales la menor cantidad de agua posible para evitar pues, contaminación, inundaciones, etcétera. Conseguir que nuestro edificio no contamine acústicamente a los edificios cercanos, igualmente pues con la contaminación lumínica, ¿no? Pues conseguir que nuestros edificios no molesten a las propiedades vecinas, de forma que pues una vez que el edificio no está en funcionamiento se bajen los niveles de intensidad lumínica o en su defecto que se apaguen. Bien, esto es un resumen, ya sé que probablemente haya ido muy rápido, de todos los requisitos que se valoran en estos dos manuales. Insisto, son requisitos comunes, pero que se abordan de forma diferente y es importante que eso lo tengáis en cuenta pues, cuando analicéis cada uno de los manuales. Y luego, por último, y muy rápido, porque creo que me he pasado de tiempo, os voy a enseñar algunos edificios que se han certificado con BREEAM. Mirad, esta es la foto que tenemos hoy de los edificios BREEAM. Estamos muy cerca de los 1000, es nuestro 10º aniversario y vamos a llegar a los 1000, con lo cual es un éxito o una alegría para nosotros. Aquí podéis ver, digamos, cómo se distribuyen en número de certificados y edificios que están en proceso de certificado las diferentes tipologías. Como veis, vivienda, oficinas y comercio están muy a la par, o sea, la mayoría de nuestros edificios responderían a estas tres tipologías. Luego estaría la tipología industria. Estos datos los cogí del 2019, me consta que a lo largo del 2020 ha habido también proyectos de esta tipología, es una tipología que ha ido creciendo en los 2 últimos años, cada vez hay más naves industriales, parques logísticos que se están certificando con BREEAM. Y digamos que ese otro 4% que hay por ahí serían esos otros edificios pues, que tienen que ver o con un centro de salud, con un hospital, con una biblioteca, etcétera. Digamos que serán esas otras tipologías que se pueden evaluar con el manual de nueva construcción.
En cuanto a edificios residenciales, deciros que hoy en España hay 188 proyectos certificados con BREEAM. A día de hoy estamos, en enero teníamos 20.000 viviendas certificadas, hoy creo que ya vamos por las 22.000. Aquí podéis ver un poco la curva. Estos años son los años que nos coincidieron un poco con la crisis, en las que bueno, había muy poco movimiento en residencial, pero bueno, como podéis ver aquí, pues el incremento es exponencial. Aquí destacar los proyectos. No hay ningún proyecto con la calificación excepcional. Hay varios ejemplos, creo que son 4 o 5, como BREEAM excelente. En este caso, os traemos ahí 2 viviendas unifamiliares. Hay del orden de 30 proyectos con muy bueno, y la mayoría de los proyectos de vivienda de esta tipología tienen la clasificación bueno. En cuanto a edificios de oficina, hoy tenemos más de 200 certificados, 80 de los cuales son de nueva construcción, y algunos ejemplos importantes, o en los que digamos que han conseguido unas calificaciones pues muy altas, son los 2 que han conseguido excepcional, que es el top, son la sede de la Oficina de Propiedad de la Unión Europea en Alicante y la sede de Norvento en Lugo. En ambos casos han conseguido el excepcional, pero luego, como podéis ver aquí, tenemos muchos ejemplos en el caso del Manual de Nueva Construcción de esta tipología de edificios singulares, edificios que han conseguido llegar a excelente y muchos a muy bueno. En cuanto a centros comerciales, pues hay 40 centros comerciales certificados con nueva construcción. Aquí aparecen los datos también, como podéis ver, del esquema BREEAM en uso, pero yo os estoy resaltando aquellos que tienen que ver con nueva construcción. El proyecto, el edificio que ha conseguido una mayor calificación en cuanto a edificios comerciales, tipología comercial, es el centro comercial La Roca Vilas en Barcelona, que ha conseguido un excelente, y aquí podéis ver algunos ejemplos de los operadores promotores de centros comerciales. En cuanto a edificios públicos, aunque, como os decía antes, pues estamos en torno a un 5%, bueno, hay algunos ejemplos muy relevantes, como por ejemplo esta biblioteca en Barcelona, la Montserrat Villó y Soler, que consiguió un muy bueno, o pues Colegio Montessori, el Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, el Pabellón Fernando Buesarena, el Hospital Infanta Sofía en Madrid, por ejemplo, la estación intermodal de autobuses de Bilbao, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en la MAIC, bueno, en fin, hay muchos proyectos a lo largo de estos años y de este número 1000 que estamos cerca de conseguir, pues muy importantes, muy singulares, muy relevantes, que han llegado a cotas muy altas de sostenibilidad. Estamos desarrollando una nueva web en la que os presentaremos estos proyectos en forma de caso de estudio, pero si tenéis interés hoy en ver qué proyectos hay certificados con BREEAM, pues en nuestra web accedéis a la zona de proyectos y ahí podéis ver la totalidad de esos 900 y pico proyectos que hay ahora mismo en marcha, cuáles son. Y por mi parte nada más. Solo comentaros que, o recordaros que os podéis descargar los manuales técnicos en nuestra web gratuitamente, el de vivienda en breve. Podéis consultar los webinars que hemos impartido a lo largo de las semanas pasadas en nuestra web. Mañana hay uno más general. Y por último, si queréis ya entrar más en detalle a cómo funciona BREEAM, la metodología, el proceso, bueno, pues podéis acceder a la formación de asesores. Y por mi parte, nada más, simplemente recordaros, aquí podéis ver los webinars que están pendientes y quedo a vuestra disposición para las dudas que tengáis. Mara, si te parece, te voy comentando las dudas que hicieron al principio. No sé si me escuchas bien. Irene nos pregunta, cuando estabas hablando sobre la innovación, nos pregunta si son materiales innovadores sobre los que no ha habido experiencia previa, ¿cómo podemos asegurar que se cumplen o mejoran esas prácticas? Bueno, ahí nosotros no he querido entrar en detalle porque eso ya son cuestiones un poco más farragosas y que están en la formación de asesores, pero ahí nosotros tenemos un procedimiento que recoge un poco qué es lo que
sabemos qué es lo que tiene el fabricante, las mejoras o de qué manera se reducen X impactos. Como decía, luego eso nosotros lo sometemos a un comité de expertos relacionados, en el caso de un producto de construcción, pues relacionados con esa tecnología, y en base a eso se determina si se considera innovación en el ámbito de BREEAM o no, que probablemente el producto o la buena práctica sea innovadora, pero a lo mejor en el contexto de BREEAM no lo es. Fernando pregunta si hay algún apartado específico para muros verdes o jardines verticales dentro de BREEAM. Eso se valora en la categoría de uso del suelo y ecología en uno de los requisitos. Creo recordar es en el de mejora ecológica. Daniel nos pregunta si para cumplir los requisitos de confort térmico en salud y bienestar, si es obligatorio que encarguemos el estudio a un técnico especializado para la simulación. Hay que hacer la simulación térmica. Ahora mismo, si te soy sincera, no recuerdo quién tiene que hacer o los requisitos que tiene que tener el profesional para hacer el estudio, por ejemplo, el ecólogo o un experto en hidrología, si hablamos de escorrentías. En este caso concreto ahora mismo no me acuerdo, pero se lo contestamos después. Nos pregunta Irene, ¿cómo, si la energía tiene una alta ponderación en nuestra metodología, por qué solo empieza a puntuar para conseguir excelente? No es verdad. O sea, esos son los requisitos mínimos. Los requisitos mínimos para conseguir un excelente, como mínimo, en el requisito N1, en uno en concreto, hay que conseguir 6 puntos. Y para conseguir un excepcional, 10 puntos. Pero digamos que no se establece la exigencia ni para aprobado, ni para bueno, ni muy bueno. Mario nos pregunta si se puede consultar el manual de 2020. No, el manual de 2020 ahora mismo está a disposición de nuestros asesores. No se ha hecho lanzamiento oficial, lo vamos a hacer en breve porque estamos rematando parte de la documentación vinculada al manual, pero ya digo, en breve haremos el lanzamiento oficial y estará disponible de forma pública para todo el mundo. Carla pregunta, en caso de tener un edificio de vivienda plurifamiliar con locales comerciales en planta baja, ¿podría certificar solo las viviendas o tendría que certificar el edificio completo? Y nos pregunta bajo el esquema de nueva construcción. Perdón. Claro, no. En ese caso se evaluaría el alcance del certificado. Si lo evaluamos con el manual de vivienda, sería solo las viviendas, es decir, se excluirían los locales comerciales. Los locales comerciales, si se quisiese certificar, lo tendrían que hacer con el manual de nueva construcción. Nos pregunta Alejandra, ¿qué software se utiliza para calcular la eficiencia energética del edificio? Para calcular la eficiencia energética del edificio, en todos los manuales, el método que utilizamos y que los grupos de trabajo que adaptaron y que trabajaron expertos en energía en la adaptación de los manuales son los métodos de cálculo reconocidos por el Ministerio. Pregunta de nuevo Carla, si la vivienda cuenta con una jardinera en una terraza, pero no cuenta con un sistema de riego, asumiendo que el riego se realizará de forma manual, ¿se concedería el punto o se tendría que considerar otra estrategia? Es que en el caso de BREEAM, realmente, para que se valore como mejora ecológica una jardinera, deberíamos de estar hablando de jardineras pues grandes o que digamos que forman de forma integral, forman parte del edificio. No nos valdría una maceta, por ejemplo. Y ahí también el riego tiene que ser por goteo. Nos pregunta, es la última pregunta, la hace Ainhoa. Buenas tardes, ¿contáis con algún listado o empresas o proveedores con los que soláis trabajar en diferentes zonas de España? Pide un listado de empresas.
No. A ver, nosotros lo que publicamos en nuestra web son los proyectos que están certificados y en proceso de certificado y la relación de nuestros asesores y de las organizaciones autorizadas, o sea, las empresas con las que trabajan nuestros asesores, nada más. O sea, esa digamos que es la única información pública que digamos, está disponible. Luego, el resto de agentes que intervienen en cada uno de los proyectos, nosotros ahí no entramos. Nosotros solo valoramos las evidencias que nos da el asesor, por tanto, los diferentes ecólogos o los diferentes ingenierías, nosotros ahí ni las monitorizamos ni entramos. Y nos preguntó Mario, una última pregunta, para un edificio de viviendas y aparcamientos en sótano de nueva planta, ¿cómo lo calificamos? Edificio de viviendas y aparcamientos en sótano de nueva planta. No entiendo cómo lo calificamos. Supongo que se refiere a que con qué manual se evaluaría. Exacto. Pues se evaluaría con el manual de vivienda. Y hay aspectos que valorarían, por ejemplo, los temas de accesibilidad, que se tienen también que tener en cuenta en el parking, por ejemplo. Muy bien, no hay más preguntas, Mara. Pues nada más, por mi parte, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Jacobo, por tu apoyo. Encantado. Y aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muy buen día.